Y en ese caos del hombre viene esa parte de deterioro, de pérdida total de la humanidad en pro de las máquinas, con un conflicto a escala mundial, una tercera guerra mundial, con uso de armas nucleares. Hay una psicografía muy impactante donde habla de que un hombre de nombre Mote va a jugar un papel en el inicio de esta guerra. Y entonces Gabriela de Cal me decía a mí que ellos se preguntaban, ¿no? Los analistas de Paravicini, un hombre que tiene un nombre que es como un mote, ¿qué podría ser? Y de repente entra en escena Putin. Y en Argentina la palabra Putin es un mote despectivo hacia hombres amanerados, femeninos. Entonces, cuando dice Parravicini el hombre de nombre mote, ellos interpretan que se podría estar hablando de Putin y del papel que va a tener en estos acontecimientos. Entonces, ese caos del hombre viene marcado por un conflicto mundial a escala pues planetaria, nuclear, y cómo los soldados de repente tienen que dejar las armas, María José, porque ya no tiene sentido seguir luchando porque viene un evento catastrófico que es un asteroide en rumbo de colisión hacia la Tierra que acaba con 3/4 de la humanidad, el caos de Dios, y que solo los supervivientes, los pocos que sobrevivan, lo van a hacer en la bendita tierra argentina que va a tener los recursos para acogerlos. Eso es Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Estoy un día más contenta como siempre porque los invitados que yo tengo en el programa son invitados únicos, es gente especial y como dice el logo, digamos, de mi canal Cósmica, es gente extraordinaria que hace mejor nuestro mundo porque nos lleva noticias, nos lleva nuevas ideas, nos lleva conocimiento que a lo mejor no tenemos la oportunidad de conocer o tal vez también para los que no les gusta leer, pero les gusta escuchar. Y hoy tenemos un programa de excepción porque estoy con una mujer maravillosa que le acabo de decir que estoy súper orgullosa de que sea representante del misterio y que esté entre las mujeres más reconocidas en Latinoamérica, del misterio en España, me imagino también, ahora ella nos los va a contar y que sabe cosas increíbles. No solo es periodista, también es escritora, pero como ustedes saben, yo dejo que ella mismo se presente y nos cuente todo lo que hace. Pero antes, acuérdense que mi nombre es María José Roballo y que me pueden encontrar en todas las redes como María José Roballo y únicamente en Instagram como Dama Oscuridad, donde tienen videos extraños de fantasmas o seres de otros planetas que la gente ha captado y que son muy interesantes para ustedes. Sin más, voy a saludar a nuestra invitada y permitirle que se presente con todos nosotros. Lourdes, gracias, gracias y es un placer tenerte en el canal. igualmente, muchísimas gracias, estimada amiga, por invitarme. Estoy muy feliz de estar contigo en tu espacio y un saludo muy cariñoso para toda tu audiencia. Gracias. Cuéntanos, Lourdes, cuéntanos un poquito de ti para los que no te conozcan todavía, qué haces, a qué te dedicas y cuáles son tus redes. Y sé que estás estrenando, bueno, ya no hace tanto, sé que salió en agosto un super canal que tiene ya un montón de seguidores y un montón de audiencia que se llama, si no me equivoco, Noche de Lluvia. Obviamente yo también estoy suscrita porque me encanta lo que cuentas, pero danos un resumen y cuéntanos Noche de Lluvia, qué trae para toda la gente. Gracias. Bueno, pues me llamo Lourdes Gómez, soy periodista y escritora, soy española, pero vivo en México desde el año 2019, junto con mi esposo, el también periodista de estas temáticas, Johanan Díaz. Me dedico a viajar por el mundo en busca del misterio. El misterio, lo desconocido, es un asunto que me apasiona desde muy temprana edad. Enfoqué mi carrera periodística en España a estas temáticas siendo pues colaboradora habitual de publicaciones como Más allá de la ciencia, Enigmas, Año Cero o espacios radiofónicos como Milenio 3 o Espacio en Blanco, entre otros. También tuve la oportunidad de realizar en televisión, en la televisión de mi lugar de origen, Canal Extremadura Televisión, programas de estas temáticas como Tras el mito o Escrito en el aire. Y desde que me trasladé aquí a América con mi esposo, pues he tenido la oportunidad de participar
en programas de History Channel como Alienígenas Ancestrales o Inexplicable Latinoamérica. Soy subdirectora de Insólita Experiencia, el medio de Johanan Díaz en YouTube, y actualmente tengo mi podcast, Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, donde hablo del misterio, pero desde el punto de vista de la investigación periodística, con datos, análisis, diferentes voces y fuentes para que el oyente, bueno, pues pueda tener todas las herramientas necesarias para formarse una idea sobre estos temas, sobre estos enigmas, pero con profundidad de conocimiento. Hablo pues de todos los misterios en general, ufología, fenómenos paranormales y también misterios religiosos, que es un poco la especialidad que más he explorado dentro de estas temáticas. Me parece increíble y te cuento que, bueno, yo también estuve en Inexplicable Latinoamérica y compartimos el capítulo donde hablamos de la santa ecuatoriana, que es Mariana de Jesús, así que ahí nos pueden encontrar a las dos si ponen History Latinoamérica y hablan, buscan hablar de la Santa Mariana de Jesús. Pero hoy, bueno, un poquito como para distender, digamos así, la conversación. ¿Tú por qué te fuiste a vivir a México? ¿De qué parte de España eres? Cuéntanos un poquito chiquitito de tu historia antes de entrar en materia para que la gente vea lo que es el poder del misterio, de la investigación, pero también del amor. Bueno, pues yo soy española, soy de Extremadura, es una región que está en el suroeste de España y allí me dedicaba, bueno, pues a hacer periodismo, a trabajar en medios de comunicación, en concreto trabajaba en una productora, tuve la oportunidad de hacer los noticieros principales de mi comunidad de televisión española en Extremadura, posteriormente estos programas que os comentaba, Tras el mito y Escrito en el aire, y estaba siendo en el momento, en 2019, reportera de 168 horas, pero desde el año 2016 que conocí a mi esposo, a Johanan, coincidimos en Lima, en Perú, nos enamoramos, fue un encuentro muy impactante, cuando lo cuento casi nadie pues le cuesta creer cómo fue. El tema es que yo y Johanan nos seguíamos a través de redes sociales, pero nunca habíamos hablado. Nos seguíamos, bueno, pues porque el círculo de la gente de estos temas no es muy grande, ¿no? Y sigues a la gente que le gustan los mismos temas que a ti o que habla de estos temas. Entonces éramos amigos, pero nunca habíamos hablado. Yo estaba en Lima, en Perú, de viaje y publiqué una fotografía en mis redes sociales donde ponía estoy en Miraflores, en Lima, frente al Pacífico. Johanan, para que coincidiéramos en Lima, perdió el pasaporte y se quedó allí varado, no tenía documentación y tuvo que estar unos días más. Por eso coincidimos. Y estando allí, pues se encontró con otro amigo nuestro, Dino de Labra, y le dijo, pues vente conmigo a Nazca si no estás haciendo nada aquí en Lima. Johanan cuenta que estando en Nazca, en el desierto donde no hay señal, le llega una notificación al celular. Él lo abre y pone Lourdes Gómez ha publicado una foto. Algo impactante porque él y yo pues no habíamos hablado como para que recibiera notificaciones sobre mí. Ahí Johanan descubre que yo estoy en Lima, decide escribirme para ver si nos podemos conocer. Yo le invito a desayunar en mi hotel. Hablamos un poco pues de cómo está la situación de los ovnis en México, cómo está en España y ya está. Días después, yo estoy en el aeropuerto de Lima, a mí me da mucho miedo volar y estaba yo medio llorando y pedí en silencio y dije, yo no quiero estar sola, Dios mío. Y en esos momentos veo que cambian la puerta de embarque y entonces agarro todas mis cosas rápido y con la prisa me choco con alguien, se me caen mis cosas al suelo y la persona con la que me choqué fue Johanan. Cuando yo No. levanté la vista y vi que Como, era como él, película de Hollywood, tal cual. como película, fue así tal cual, yo me quedé petrificada, yo no le dije nada, recuerdo que me dio un beso en la frente, me dio un abrazo y me dijo buen camino. A partir de ahí empezamos a hablar, eso fue en el otoño del 2016 y pues desde ese día estamos juntos, de 2016 a 2019 fuimos novios en la distancia, nos veíamos una vez al año solo y en 2019 yo decidí dejarlo todo y venirme con él.
nos casamos y bueno, pues ahora tenemos una bebé, una linda familia y muy felices recorriendo el mundo con nuestra pasión por estos temas. Esa historia sí que no la sabía porque no te la había oído contar, pero me parece maravilloso y me parece que como todo se va acomodando, justamente es importante porque aquí quiero hacerte la primera pregunta para abarcar nuestro tema, porque esto tiene que ver para mí personalmente, el destino, por lo menos en cuestiones del amor, está escrito. Entonces tiene que ver Estoy de en acuerdo. ¿tú crees en el destino y por qué marco el destino? Porque hoy vamos a hablar de predicciones, de lo que la gente dice, de lo que algunas personas contactadas, iluminadas, canalizadores dicen que ya está predestinado y que va a pasar. Entonces es como tu historia de amor. Pero antes quiero decirles a todos que obviamente sé que en mi canal conocen a Johanan Díaz. Él es un importantísimo investigador y que tiene sus canales, sobre todo con contactados, y que aquí en Cósmica también hay un capítulo que tengo maravilloso con él y qué es lo que él aprendió de todos los contactados que conoce, que son un montón. Pero dime, Lourdes, entonces, ¿tú crees en el destino y en todas estas predicciones que hay ahora? Em, Hay de todo. Es un tema muy amplio y me gusta mucho que hayas dicho que Johanna se ocupa mucho del asunto del contacto extraterrestre, porque cuando Johannan empezó a hablar del contacto extraterrestre, nadie más lo hacía. De hecho, a nivel de investigación, y tanto Johannan como yo venimos del fenómeno ovni, hay muchos compañeros que se quieren quedar solo con la parte física del fenómeno, estudiar los videos, las filmaciones, las fotografías, acudir a los lugares donde hay constantes apariciones del fenómeno, pero no quieren ocuparse de este tema del contacto. Lo siguen negando a la fecha y no creen en él. Johannan, durante cierto tiempo de su vida, se resistió a investigar el fenómeno contacto, pero tuvo varias experiencias impactantes de personas que, por ponerte un ejemplo, le anunciaron hasta con 8 horas de antelación lo que iba a ocurrir en México con el terrible terremoto del 2017, y ahí se dio cuenta de que el tema es real, que indudablemente algún tipo de inteligencia desconocida está conectándose con determinadas personas que tienen esa capacidad y están bajando información sobre acontecimientos futuros. Entonces, me parece que es un tema completamente real, no es un tema moderno. Yo que he tenido la oportunidad de estudiar a místicas desde la Edad Media a nuestros días, entiendo que el fenómeno está ahí, nos ha acompañado desde siempre y se ha interpretado de forma diferente dependiendo de la época histórica. Actualmente, el disfraz que tenemos para este contacto es el extraterrestre, porque desde mediados del siglo XX nuestra sociedad empieza, sobre todo la occidental, a verse nutrida por la cuestión de la ciencia ficción, programas de radio que hablan de invasiones extraterrestres, literatura, películas de cine y a la vez la carrera espacial protagonizada principalmente por Estados Unidos y la Unión Soviética en una pugna total en el contexto de la Guerra Fría por alcanzar o conquistar el espacio y darse cuenta el ser humano en las últimas décadas que es posible llegar a otros mundos y a partir de ahí todas esas luces extrañas que se veían en el cielo y se ven, o esos seres que envían mensajes y se comunican, han empezado a interpretarse como extraterrestre, pero estaban de antes. No surgen a mitad del siglo XX, a partir de Roswell y Kenneth Arnold. Están desde siempre, solo que antes se interpretaban como hadas, como ángeles, como vírgenes, incluso como demonios, es decir, en un contexto religioso o paranormal. Entonces, lo que ves depende mucho del testigo, de las creencias y el bagaje cultural de la persona que protagoniza el fenómeno. Pero es el mismo y a nivel de contacto extraterrestre, los temas, María José, siguen. Lo mismo que decían las contactadas místicas medievales de un mensaje de amor, respeto, redención, paz, es lo mismo que dicen los contactados a la fecha y no sé por qué nuestra humanidad sigue sin entenderlo. Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que es básicamente porque
va como parte de este destino donde tiene que cumplirse un fin o un, no sé, un cambio de era, un cambio de gente, un cambio de perspectiva, no sé, y esto precisamente, como quien dice, la necedad de la humanidad permite que todo esto vaya hacia un camino, si lo quieres llamar así, de destrucción y donde solo gente que quiera ampliar su mente o su vibración puedan salir adelante para volver a construir un mundo distinto. Em, pero hoy, Eh, dígame. yo también creo en el destino. ¿Cómo no voy a creer si me ha pasado lo que me ha pasado con mi esposo? Pero hay algo importante. Yo sé que mucha gente hoy día considera que las profecías están hechas para no ser cumplidas, para darnos posibilidad de cambio, y yo no voy a ser absolutista. Yo creo que si el misterio tiene algo, es que nos permite tener muchas verdades. Como no es algo demostrado, todas las verdades son válidas. Entonces, podemos cambiar algo a través de la meditación o a través de la oración. Podría ser. Yo he visto muchas cosas extrañas de personas que profetizan una fecha y de repente ese día hay muchos microsismos, como si la gente hubiera operado un cambio y en vez de un gran evento hubiera muchos chiquititos. Pero si me preguntas qué dicen las autoras que yo he estudiado, desde la Edad Media hasta ahora, todas las llega la comunicación de que es imposible cambiarlo, de que ya todo está escrito. Claro que sí. Y quiero en este capítulo que hablemos porque personas que pueden saber el futuro, que sueñan o pasan cosas, hay muchas. Y creo que a todos en determinado momento nos ha pasado. A mí me ha pasado alguna vez de poder, o sea, yo he tenido siempre la facilidad de ver cosas por los sueños, pero como uno no ve siempre cosas lindas, entonces he decidido yo no fomentar eso porque hay cosas que prefiero no ver. Pero quiero aquí que hablemos un poquito, yo sé que el tiempo no es tan largo, pero quiero que hablemos de tres personas que me parecen importantes en lo que dijeron. La primera, Adela García, que ahora nos vas a contar quién es, que nos habla de unos nuevos mapas mundiales. Y aquí yo quiero contarte una anécdota que me pareció cuando vi ese capítulo y la conocí a ella, me pareció como wow, o sea, nada pasa por casualidad. El segundo, que es más conocido, que podemos hacer un resumen para que la gente por ahí lo refresque, que es Parravicini, Solari Parravicini. Y la tercera, que es una de creo que es ahorita el último capítulo de tu podcast Noche de Lluvia, que es Hildegarda, una monja, si no me equivoco, entregada, que también nos dio ideas sobre cosas que todavía no pasan, pero también habló de otras que siglos más tarde pasaron. Me encantaría centrarnos en los tres, pero empecemos por Adela García, una argentina que nos dijo qué cosa, Lourdes. Pues Adela es una señora muy entrañable que nosotros conocimos en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Adela es una persona que tenía insistencia en conocer a Johanan, lo hizo a través de otra querida amiga contactada de la Argentina, Noemí Cuesta, y la señora Adela, desde muchas décadas atrás, tuvo experiencias de contacto. Según ella nos contó, todo se disparó en la zona mágica, en el grandísimo lugar de poder que es Capilla del Monte y el Cerro Uritorco en Argentina. En este punto, que está considerado como el punto ufológico más importante de la Argentina, llegan muchas personas a orillas del Uritorco en sus faldas para realizar meditaciones, para realizar experiencias de contacto. Y Adela en su juventud formó parte de algunos de estos grupos que, bueno, pues se dirigían a meditar a Capilla del Monte. Y es así como inicia su experiencia de contacto. La particularidad de doña Adela García es que ella, como tal, no le dan mensajes para que los escriba o los redacte. Ella asegura que estaba haciendo pues cosas de su vida cotidiana, como por ejemplo tender la ropa recién lavada, y de repente le llegaba vía telepática la comunicación de dibuja lo que te vamos a mostrar. Y ella, como podía, dejaba lo que estaba haciendo y se ponía a dibujar una serie de cuadros de obras pictóricas que reflejaban supuestamente cómo va a ser el fin que tiene que pasar nuestra humanidad y esos grandes cambios planetarios.
A doña Adela le cuentan situaciones como el tema tan traído en el contacto desde los años 80 de la evacuación mundial. Le aseguran que llegado el momento cuando en el planeta Tierra empiecen a darse cataclismos que nos afecten en todo el orbe, habrá una serie de personas, especialmente niños, nacidos a partir sobre todo del 2000, con un cambio mental diferente, que serían extraídos como tal por naves extraterrestres mientras duren esos eventos que están por ocurrir y que después serían regresados nuevamente al planeta, al cono sur de la América, para iniciar esa nueva humanidad, el renacer de una nueva humanidad. Y en esos dibujos también aparece la configuración terrestre después de los grandes cambios planetarios. Es importante señalar que el contacto extraterrestre siempre es muy local, es decir, uno siempre se va a fijar en la Tierra que le interesa y conoce. En este caso, pues doña Adela dibuja la parte de América y bueno, pues se aprecia indudablemente en sus mapas una subida de las aguas considerable, una reducción de tierra y por lo tanto una modificación del perfil costero de América. Es muy impactante porque cuando nosotros tuvimos acceso a las obras de doña Adela, pudimos hacer la comparativa con los mapas que está trabajando la NASA de cómo será la configuración de los continentes en varias décadas cuando se hayan producido una subida del nivel del mar a causa de ese cambio climático que está haciendo que los icebergs y las zonas de hielo de nuestro planeta pues se deshagan y no sean perpetuas. Eso va a provocar una subida de las aguas y un cambio de los perfiles costeros. Nos quedamos muy impactados porque las recreaciones de la NASA son súper parecidas a los mapas de doña Adela García. Y lo más impactante de todo esto es que el tema de los mapas del fin del mundo no es el único caso, doña Adela. Te diré, María José, no puedo decir quién, pero hay una presentadora de televisión muy importante de aquí de México que recientemente se comunicó con Johanna y nos contó, desde luego fuera de micros, que ella está muy metida con nuestros temas porque una vez tuvo un sueño donde le dijeron que viera lo que más pudiera y en cuanto se despertara que apuntara lo que iba a ver. Y era efectivamente un nuevo mapa diferente, vio mucha agua y vio que cambiaba la zona, sobre todo en la que ella suele estar, que es Los Ángeles, la zona de California. Inmediatamente lo dibujó al despertar y lo compartió con su mamá y ella está muy impactada. Y tenemos otros casos de mapas del fin del mundo, como por ejemplo los de Claudio Pastem, que es otra de las experiencias de contacto más importantes de América. En el caso de Claudio Pastem, chileno, él tiene una experiencia, bueno, pues con unos seres que pues le invitan a acceder al interior de su nave. Él asegura que visita una ciudad de cristal donde tiene la oportunidad de ver lo que él llama una luz muy potente, donde está toda la humanidad y que para él interpreta que es Dios. Incluso asegura que pudo tomar un alimento que le dan en este espacio de cristal, un alimento que les sacia, un alimento extraterrestre, y al regresar pues a la Tierra su vida cambia por completo. Asegura que le muestran o le preguntan si quiere ver el pasado o el futuro. Él dice que quiere ver el futuro y le muestran lo que va a ocurrir, grandes catástrofes planetarias y muchas zonas de su país, Chile, como digo, el contacto es un fenómeno muy local, que van a desaparecer. Y esto le impacta tanto que Claudio deja toda su vida, su trabajo y todo en Santiago de Chile y se va a las montañas, a una zona en la que él considera que va a sobrevivir a ese cambio y a la fecha ahí es donde vive, sin internet prácticamente, sin comodidades, todo por el poder de estos mapas del fin del mundo. Wow, sí, sí lo he visto, sé quién es Claudio Pastén, pero aquí yo te voy a contar algo que probablemente te llame la atención. Yo hace algunos años me fui a vivir a Argentina y vivía en Buenos Aires. Cuando yo llegué, vivía en una zona, digamos, por el centro de Buenos Aires y salía a comer en un
como te digo, un lugar pequeñito, no era un restaurante, era como un estacionamiento de una casa que lo habían adecuado y vendían empanadas y cosas sencillas. Yo cruzaba a comer ahí con quien era mi pareja en ese momento y un día estaba un señor mayor de pelo blanco, estaba un señor mayor de pelo blanco ahí y se sentó al lado mío y me dijo que qué estaba haciendo, que de dónde era, que él sabía que no era de ahí. Bueno, estuvimos conversando y me dice, como ellos dicen, mira, nena, vuélvete a tu país, porque te voy a decir una cosa, Buenos Aires se va a hundir en las aguas, donde tú estás ahora no va a existir más, van a crecer las aguas, todo esto se va a tapar, todo lo que ves no existe, no va a existir muchas zonas de Chile y solamente van a quedar las partes altas. Tú me dices que eres de Quito, regrésate a tu país y regrésate a tu ciudad, porque las montañas van a sobrevivir y la costa de todo lado y los mapas van a cambiar. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué onda? O sea, yo estaba en otro momento de mi vida, siempre me ha gustado el misterio, pero no estaba dedicada y dije, este señor, o sea, te estoy hablando del 2004, te estoy hablando del 2004, cuando yo vivía allá. Y nos quedamos pensando y este señor insistía, insistía, insistía y me dijo, ya me tengo que ir, pero te voy a repetir una vez más, no te quedes viviendo aquí porque aquí no vas a sobrevivir y se fue. Era un señor más o menos de unos, calcúlale, 75 80 años que fue, nos dio todo este mensaje. Ahora a mí me da pena porque en ese momento yo no lo tomé en serio, no tomé escritura de todo lo que él me dijo, no tenía esa visión que quién sabe, y si yo notaba todas las cosas que él me dijo, era como un descubrimiento o algo así importante, pero recuerdo claramente que su advertencia fue que yo tenía que salir de Argentina porque ahí no iba a sobrevivir. Yo viví en Argentina 4 años. Regresé y bueno, empecé con todo esto del misterio que empezó por una persona de Argentina, precisamente me involucré en este mundo, pero mira las cosas que pasan. Por eso cuando yo vi esos nuevos mapas del fin del mundo, realmente me quedé loca, como decimos aquí, y me quedé pensando, Dios mío, esto tiene que ser real, porque ¿por qué una persona se acercaría y por qué me lo diría a mí también? Y nunca más lo volví a ver. Qué impactante, me causa, bueno, pues mucho impacto lo que te ocurrió porque suele pasar con las personas que tienen una misión en estas temáticas. Al final, tú eres un faro, una antena emisora de unas comunicaciones muy importantes para tu patria y eso era parte de tu camino, ¿no? Para que te sirviera y tuvieras esa información para el futuro, precisamente defender este tipo de cuestiones, ¿no? Pero qué padre que te ocurriera. Lo que pasa es que, claro, uno viendo en perspectiva se da cuenta para qué le sirvieron ciertas cosas que uno vivió, porque eso es lo maravilloso de la vida. Uno cree que no hace camino, uno cree que no siembra, pero cuando pasan los años se da cuenta que todo lo caminado te lleva a donde tienes que ir. Entonces, te quería compartir esta experiencia que, como te decía, a la larga para mí hoy cobra sentido, pero creo que tiene razón. Y lo importante, o no lo importante, lo extraño de todo esto es que nunca nos dicen fechas, ¿verdad? Eh, Hay veces que dan fechas, pero yo creo que es un asunto contraproducente. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, desde el punto de vista de el ser humano, pues nos creemos el centro del universo, creemos que somos súper importantes y medimos el tiempo a niveles humanos. Y los tiempos humanos no son nada comparado con los tiempos cósmicos. Nosotros apenas somos un suspiro en la historia del planeta Tierra. Imagínate la historia de todo el universo. Entonces, dar una fecha para eventos que tienen una escala ya no planetaria, sino cósmica, es pues prácticamente impensable para los humanos, es muy complicado. Y aún así ocurre. A veces se dan fechas y se cumplen determinados eventos. Nosotros lo hemos vivido en el caso de, como os decía, el terremoto de 2017 en México. Pasó también en el 85, en el gran terremoto de México, cuando grupos de contactados de Marla, la gran contactada de México, recibieron la comunicación de que tenían que salir de la zona central porque algo fuerte se venía. Entonces, hay ciertos eventos, pero pues para hacer honor a la verdad, en el 99% de los casos las fechas son fallidas. Ahí podríamos dar varias interpretaciones.
Una, que la esencia del mensaje se contamina con las interpretaciones humanas y al final damos un aporte que viene de nosotros al mensaje. Otra, que nos estén manipulando. Yo sé que a casi nadie le gusta hablar de la parte negativa del contacto, que nos gusta interpretarlo como avisos positivos de seres positivos que quieren prepararnos para lo que está por venir, pero realmente esto no es así. Nunca se han mojado de verdad. No han hecho una gran intervención en cuestiones como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, invasiones, bombas atómicas, pandemias. Advierten, pueden advertir, pero realmente no. Nosotros estamos solos, tenemos libre albedrío ante este tipo de situaciones. Y hay fechas que incluso, pues hoy día, si te equivocas y das una fecha, lo máximo que te puede pasar es el escarnio público, ¿no? Que recibas muchos comentarios de haters en redes sociales. Pero hubo un tiempo, Edad Media, donde si tú te equivocabas en una fecha morías. Conozco casos en España como el de la moza de Herrera, una niña de 12 años que tenía contacto con seres del más allá, como por ejemplo su mamá, y también con Dios, que recibió una fecha del fin del mundo, que reunió a un montón de gente en torno a esa fecha. No pasó nada y fue a la hoguera. Con esto quiero decir que el contacto es un tema complejo y no siempre positivo. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo también pienso lo mismo y bueno, hay muchas cosas extrañas en esto del contactismo, pero quiero ir a la segunda persona que quiero que nos cuentes primero antes de cerrar con Parravicini, que es el más conocido, porque me llamó mucho la atención un capítulo que tú hiciste de esta monja, digámosle así, de esta hermana que es Hildegarda. Tiene un apellido no tan común, digamos, ahora lo vas a contar, ni el nombre tan común, pero ella dio algunas predicciones, porque claro, toda su vida es como un misterio, igual que de muchas personas, sobre todo mujeres místicas que han hecho cosas extrañas a nuestros ojos, pero que son elegidas o son canalizadas o son santificadas, como se decía antes y como se dice ahora también. Pero ¿qué es lo que ella nos cuenta o qué predice de este mundo o por qué ella es tan importante? Pues Hildegarda es una mujer fascinante, fue una monja que vivió en el siglo XII en Alemania, en la zona pues del río Rin. Ella nació en el seno de una familia más o menos acomodada, fue la 10ª hija de este matrimonio. Hildegarda significa guerrera, morada del combate. Desde pequeña era una niña enfermiza que además tenía visiones, según ella cuenta en sus escritos, desde los 3 años de edad, y en estas visiones pues ella observaba cosas del futuro y le contaban cosas sobre el mundo que nos rodea, cosas que no eran propias de su tiempo. A sus padres le costaba bastante comprender a Hildegarda y finalmente deciden ponerla en manos de Jutta von Sponheim, que es una persona, una condesa que se había ido a vivir en clausura. En aquella época no existían conventos femeninos, solamente masculinos. Ella se construyó Jutta una celda junto al monasterio masculino de Ruppersberg y recibió allí a Hildegarda, que tenía 6 años menos, le instruyó en lo poco que sabía de rezos y demás, pero muy poca educación. Hildegarda prácticamente era iletrada, sabía leer, pero no sabía escribir con destreza en latín. E Hildegarda, bueno, pues inicia, como digo, desde muy pequeña una experiencia de contacto con una entidad que ella llama la luz viva. Desde luego, hasta ahora este contacto siempre se ha interpretado desde un punto de vista religioso. Hildegarda es doctora de la Iglesia, fue nombrada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI, pero yo soy la primera que está analizándolo desde el punto de vista de las otras realidades. Ella, esta luz viva con la que hablaba, le enseñaba información del mundo, cómo poder sanar con remedios sencillos que hay en la naturaleza, cómo poder llevar a cabo cosas que están muy en boga hoy día como la hidroterapia, la cristaloterapia, el ayuno intermitente, la eliminación de toxinas.
el equilibrio entre el cuerpo y la mente, la práctica del deporte, el favorecer el descanso, para limitar el estrés, el hacer también un ayuno mental a través de actividades como el arte o la música. Todo esto que es tan moderno desde el punto de vista de la psicoterapia, se lo enseña a ella la luz viva en pleno siglo XII. Incluso le da recetas de bebidas como la cerveza, porque la gente en su época moría por consumir agua contaminada y le enseña cómo a fermentar bebidas para que la gente estuviera hidratada, pero no nos pudiera, bueno, pues infectar su organismo con aguas contaminadas. Es solo uno de los miles de ejemplos que podría poner de la obra médica de Hildegarda de Bingen, porque más que doctora en la iglesia fue científica, pero una científica que no aprendió en ninguna universidad, aprendió a través de una entidad con la que contactaba. Además, hay frases en sus obras impactantes porque esta entidad le dice, eh, hay cosas que te va a ser difícil describirlas porque no son propias de tu tiempo. No existen palabras en tu tiempo, entonces deberás hacerlo como puedas y mejorar el manuscrito como te sea posible. Esta frase es una de las que más me impactan porque demuestra que le están diciendo que no es un conocimiento de su tiempo. Describe, por ejemplo, en pleno siglo XII, las bacterias, los microorganismos, algo de lo que solo fuimos conscientes a partir del invento del microscopio, en un periodo histórico ya reciente. Y ella en el siglo XII, como pudo, con sus palabras, habla de gusanos chiquitos, gusanos chiquitísimos, gusanos todavía más chiquitísimos, para tratar de explicar esas bacterias invisibles al ojo humano que afectaban a nuestra salud. Habla del orgasmo femenino, de la existencia de la parte del placer de la mujer y de cómo es tan importante en el acto sexual de dar vida, igual que el del hombre, cuando a la fecha todavía hay personas que siguen negando esta parte de la mujer, que creen que en ese proceso solamente es importante lo del hombre, y Hildegarda lo expone sin morbo, como una cosa completamente natural, a pesar de que, repito, hay mujeres que a la fecha se les sigue negando eso e incluso sufren mutilaciones. Y tenemos que es una persona que incluso se le ha atribuido a Hildegarda de Bingen la creación de la primera lengua artificial de la historia, un idioma que le enseña la luz viva para poder usar sobre todo en las experiencias musicales que ella creaba, porque Hildegarda crea las primeras partituras musicales como tal por parte de una mujer en la historia. Entonces es un personaje tan injustamente olvidado que tendría que estar a la altura de los más destacados científicos de todos los tiempos, de Da Vinci, de Newton. Ella está ahí, lo que ha aportado al mundo a nivel de medicina, a nivel de astronomía, describe asteroides, llamaradas solares, la cosmogonía, describe otros mundos habitados, es decir, y además no solo con palabras, en sus obras, que algunas tardó 10 años en componer, sino también con los dibujos que reflejan que son auténticos mandalas del siglo XII, sin haber conocido nada de chakras ni de filosofía oriental. Repito, una monja de clausura y letrada. Y en todo ese compendio de conocimiento, María José efectivamente también recibió una profecía. Además, es la visión más importante de su vida. Ella describe que sobre los 40 años aproximadamente, esa luz le dice, te ordeno que escribas lo que estás viendo. Y ella al principio se resiste, porque tiene miedo y no se ve capacitada ella con su cultura, ¿no? Y su falta de estudios para llevar a cabo eso, pero cuando no lo hacía, este contacto la condenaba. Sufría de muchos dolores, estaba en cama, y si escribía y cumplía la tarea estaba bien. Entonces la obligaba con un dolor físico a cumplir con su misión. Y lo hace, y le muestran cómo será supuestamente el fin de los tiempos. Wow, me parece increíble la historia de esta mujer y yo les invito a todos a que vean este capítulo realmente de Noche de Lluvia de Lourdes Gómez, porque lo que cuenta de esta mujer es impresionante. O sea,
¿Cómo alguien pudo saber algo de tantas cosas? A mí me llamó la atención lo de los cristales, porque ahora vemos que efectivamente hay curación por los cristales y habla de todas estas piedras naturales que nos pueden llevar a un equilibrio y eso no se conoció obviamente en su tiempo. Creo que es una mujer privilegiada y creo que lo más importante es difundir que existen estas personas y que haya gente como tú que investigan de estos seres olvidados de la historia que nos dieron también tanta riqueza, pero que también nos están hablando de cosas del futuro. Así que me parece una mujer fascinante, la verdad. ¿Y tú quién crees, Lourdes, que era este ser que le hablaba? ¿Era un extraterrestre? ¿Era un ángel? ¿Era un dios? ¿Quién era? ¿Qué es lo que tú has pensado con todo lo que has leído? Pues no era una persona como tal. Hildegarda describe siempre una luz en la que aparecían imágenes que le contaban cosas y, y una comprensión divina, porque las visiones se mantenían en el tiempo. Por ejemplo, su obra Estibias conoce los caminos donde aparecen estas visiones del fin del mundo, tarda como 10 años en completarla y es porque en todo momento la imagen o la información sigue fija en su mente. Entonces, yo creo que no fue una persona, es más bien algo con lo que ella tenía la capacidad de conectar. Johanan, que da tanto seguimiento al contacto, se da cuenta que hay como corrientes de temas que dependiendo de los meses del año cambia la corriente de lo que los contactados hablan y nosotros encontramos en eso una marca de veracidad. Encontramos que todos parecen estar conectando como una mente maestra o una llave maestra y que están extrayendo información y que es el mismo tipo de información con diferentes palabras. Yo creo que Hildegarda se conectaba con algo, quizá no sé, con nuestra esencia divina, no sé cómo definirlo, pero ella nunca habla de una persona, que la Virgen, que Dios, que Jesús, como hacen la mayoría de místicos, vi a Jesús, me encontré con la Virgen. Hildegarda habla de una especie de luz que le muestra información. Entonces, no sabemos realmente qué inteligencia hay detrás de este contacto. ¿Que era algo positivo a pesar de que la hacía sufrir? Creo que sí, porque le dio mucha información que ayudó a mucha gente en su momento y también en nuestros tiempos. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había medicamentos en Europa ni alimento para la gente, hubo doctores como Gottfried Herska o en la actualidad Widar Strillo que están aplicando los sencillos remedios de Hildegarda para ayudar a la gente. Y ven que esto tiene resultados y es algo tan sencillo como entender que la alimentación es una medicina, que tenemos que cuidar mucho lo que comemos, que tenemos que hacer que el cuerpo elimine lo que no necesita y huir de la gula, ¿no? Y de toda la parte de los atracones, que tenemos que encontrar en las especias y en la naturaleza lo que necesitamos y no en lo procesado, que tenemos que darle espacio al dormir y al descanso, el mismo que le damos a la actividad, que tenemos que relajar nuestra mente con música, con arte, con ejercicio. Es tan sencillo lo que dice Hildegarda que quienes se han puesto a cumplir lo que ella dice han visto un cambio notorio en sus vidas. Esta misma mañana he recibido un mensaje, todavía no lo he leído bien porque es bastante largo, de una alumna que tuve en un curso que di de Hildegarda, donde hablé de la medicina hildegardiana, y me manda sus estudios antes del curso y después del curso aplicando los sencillos remedios de Hildegarda. No lo he visto en los estudios, pero pone que ha notado un cambio increíble en su vida. ¿Es un milagro? No. Es simplemente entender lo que tenemos, las herramientas que tenemos a nuestro servicio para poder dar a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro espíritu lo mejor. Porque lo que dice Hildegarda es, tú no puedes estar bien, tu cuerpo no puede estar bien si no está en equilibrio con tu mente no puede estar bien si el cuerpo está maltratándose, es todo un equilibrio. Ella, como digo, habla mucho de una filosofía muy oriental, del yin, del yang, del equilibrio, cosas que jamás pudo conocer, siendo una monja de clausura del siglo XII y lo hizo. Y lo más impactante es que las visiones de Hildegarda sobre el fin del mundo, que ella habla de una noche sin estrellas,
habla de una potente luz que va a terminar con todo. A mí me impacta porque me recuerda, bueno, pues a un estallido nuclear, me recuerda a las descripciones que hace al llamado invierno nuclear y me impacta porque está muy conectado con los sueños que están viendo muchas personas hoy día de pues ese apagón de las estrellas. Wow, a mí sí, sí me parece impresionante todo esto que ella sabía y hace tantos, tantos años. Pero quiero cerrar este maravilloso capítulo en que hemos hablado de tantas cosas y de profecías con alguien que ahorita se ha puesto muy de moda, o sea, siempre estuvo resonando, pero ahorita lo he visto repetirse muchísimo, que es Solari Parravicini, este argentino que era dibujante, que era músico, que era escultor y que nos dejó unas obras pictográficas, no solamente con dibujos a la interpretación de la mente, digamos, sino con escritos que hablaban claramente de cosas que han ido pasando, que están pasando en la actualidad, pero que también van a pasar. Tiene una historia fascinante él en sí, pero lo que quiero que nos centremos es ¿qué tú has investigado o qué tú has descubierto de las cosas que él decía que ahora se han cumplido y qué nos está pronosticando para el futuro este argentino que recordemos que murió en 1974? Él ya no está entre nosotros, pero que dejó estas obras que escribió entre 1936 y 1940, ¿no? Que escribió, que dibujó y escribió en ese tiempo y que de manera extraña reaparecieron, porque la historia de él es fascinante, no la vamos a contar hoy completamente, pero sí vamos a contar qué es todo esto que nos ha dejado Lourdes. Parravicini es un personaje fascinante, para mí el mejor profeta de todos los tiempos, Benjamín Solari Parravicini, en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, más bien desde que nació tenía experiencias de contacto, al principio en su quinta de Palermo, en Buenos Aires, pues con seres del mundo feérico, con duendes, con haditas con las que hablaba, y posteriormente ya de adulto, principalmente con una entidad que él decía que venía del más allá. Era un fraile llamado Fray José de Aragón, que le instaba a poner su mente en blanco, a practicar el arte de la escritura automática para poder contar pues cosas importantes para el futuro de la humanidad. Él era un gran pintor, a la fecha muchas de sus obras están consideradas como de lo más destacado en Argentina. También el propio Fray José de Aragón, con el que mantenía contacto y mantuvo contacto Parravicini toda su vida, le dice que cultive el arte porque eso va a ser su profesión en el futuro. Y junto con sus obras artísticas tenemos las llamadas psicografías, que se tratan de dibujos esquemáticos con pequeñas frases o leyendas que hablan del futuro. Y hay aciertos sumamente impactantes. El más conocido, el que hizo que Parravicini se hiciera famoso a nivel mundial, es la famosa psicografía de las Torres Gemelas, en la llegada al espacio de la perrita Laika. Hay algunas que son muy claras y que a la fecha vamos determinando, ¿no? Porque a medida que se van produciendo los acontecimientos históricos es que se van interpretando o cobrando sentido algunas psicografías. Por ejemplo, hay muchas que te voy a pasar del Papa Francisco que son incontestables, ¿no? Imágenes del Papa Francisco que claramente aparecen en las obras de Parravicini. Entonces, en las cientos de psicografías reales, porque hay muchas en Internet que son falsas, para poder asegurarnos que son de Parravicini nos tenemos que ir a los libros clásicos. Yo no me fío más que de los libros clásicos publicados con las psicografías originales porque hoy día hay muchas falsas. Recientemente se hizo una viral supuestamente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esa psicografía es falsa, no es de Parravicini. Entonces hay un uso político siempre de Parravicini y esto, bueno, pues hay que denunciarlo, ¿no? Pero en las psicografías clásicas, las originales, podemos resumir dos grandes asuntos, ítems. Uno sería el caos del hombre, que así lo define para mí la mayor experta en Parravicini, a la que yo siempre acudo, que es Gabriela de Cal, una argentina a la que admiro mucho. Gaby define estos grupos de psicografías del fin del mundo en dos, el caos de Dios y el caos del hombre. En el grupo del caos del hombre tenemos muchas psicografías que nos indican que el hombre está llegando a su fin, sobre todo a través de toda la cuestión de la inteligencia artificial. Como apenas acaba de comenzar ese asunto de la inteligencia artificial,
Todavía no ha salido nada de esto de las psicografías de Parravicini y María José, pero ya te adelanto que viene un programa de Noche de Lluvia donde voy a analizar las psicografías de la inteligencia artificial que nadie se ha ocupado aún y que es alucinante Sí, lo las que he dice visto. Parravicini, como si hubiera visto de verdad lo que está pasando hoy día con la Ujú. inteligencia artificial. Y en ese caos del hombre viene esa parte de deterioro, de pérdida total de la humanidad en pro de las máquinas, con un conflicto a escala mundial, una tercera guerra mundial, con uso de armas nucleares. Hay una psicografía muy impactante donde habla de que un hombre de nombre Mote va a jugar un papel en el inicio de esta guerra. Y entonces Gabriela de Cal me decía a mí que ellos se preguntaban, ¿no? Los analistas de Parravicini, un hombre que tiene un nombre que es como un mote, ¿qué podría ser? Y de repente entra en escena Putin. Y en Argentina la palabra Putin es un mote despectivo hacia hombres amanerados, femeninos. Entonces, cuando dice Parravicini el hombre de nombre mote, ellos interpretan que se podría estar hablando de Putin y del papel que va a tener en estos acontecimientos. Entonces, ese caos del hombre viene marcado por un conflicto mundial a escala pues planetaria, nuclear, y cómo los soldados de repente tienen que dejar las armas, María José, porque ya no tiene sentido seguir luchando porque viene un evento catastrófico que es un asteroide en rumbo de colisión hacia la Tierra que acaba con 3/4 de la humanidad, el caos de Dios, y que solo los supervivientes, los pocos que sobrevivan, lo van a hacer en la bendita tierra argentina que va a tener los recursos para acogerlos. Eso es en resumen el escenario del fin que pronostica Benjamín Solari Parravicini. Sí, y en esto te quería mencionar algo, porque dicen que este asteroide ya viene, que es real, eso es lo que han anunciado, que es real lo del asteroide. Unos dicen que va a pasar al lado de la Tierra, que no va a causar grandes desastres, otros dicen que va a caer en el centro, pero que esta es la realidad. Pero aquí viene algo, porque yo he escuchado a videntes y obviamente no voy a repetir los nombres porque no voy a poner digamos, mi palabra de personas que no conozco, pero hay videntes que le han pedido a la humanidad y que de hecho se han pasado a vivir a Argentina. Se han ido a vivir a zonas como Córdoba, donde está el Cerro Uritorco, y están haciendo sus nuevas casas ahí. Y cuentan muchos argentinos, como te comentaba, yo tengo muchos amigos porque viví muchos años allá, que la gente está comprando grandes parcelas de tierra, sobre todo la gente de mucho dinero de Estados Unidos, de lugares así famosos que están comprando para irse a vivir a Argentina, porque según dicen, esa es la parte de la tierra que va a sobrevivir. ¿Qué sabes de esto? Sí, que hay diferentes profecías que apuntan a que Argentina será un faro, que los supervivientes solamente van a sobrevivir ahí, que ahí encontrarán los recursos para salir adelante y me queda claro que hay mucha gente que lo ha dejado todo y se ha ido para allá, no solo por Parravicini, sino también por otros libros como Gog de Juan José Benítez, mi querido y admirado investigador español, que están dejándolo todo creyendo en este misterio. Aquí en México también ocurre. Hay personas que llevadas por estas experiencias de contacto han vendido todo y se han ido a lugares de alta montaña, como por ejemplo La Rumorosa en Baja California o el caso de Claudio Pastén en Chile, personas que han modificado toda su vida por este mensaje, ¿no? Sí, pero igual a la larga no se sabe a ciencia cierta cuándo va a pasar. Puede ser ahora, puede ser mañana, pero la gente se está previniendo respecto a esto. ¿Y tú te irías a Argentina? Pues mira, si algo me han enseñado estos temas es que hay cosas que no dependen de mí. Yo ya no me atormento con lo que va a pasar. Hubo un tiempo cuando nació mi hija que sí me atormentaba mucho porque pues yo quiero un futuro para mi hija, pero he llegado al punto después de explorar tantos de estos temas que no me quiero martirizar y he llegado al punto de la aceptación. Cuando veo cómo está el planeta, cómo tenemos a la madre tierra,
Cuando veo que la mitad del mundo se muere de hambre y la otra mitad cada vez tiene más dinero y tira la comida, me doy cuenta de que formo parte de un todo superior, de un organismo superior, que en líneas generales no hemos hecho bien las cosas y tenemos que aceptar las consecuencias de lo que hemos creado en el planeta. Entonces, estoy en el punto de la aceptación y de pensar de que estas cuestiones no dependen de mí. Yo creo mucho en el destino, lo que tenga que pasar está escrito y nadie nos ha prometido un mañana. Esta es una frase que me gusta mucho de una gran activista contra el cáncer, Elena Huelva, que lamentablemente ya ha fallecido, una chica española que se dedicó con su enfermedad a llevar por el mundo el mensaje de que nadie te ha prometido un mañana, que solo tenemos el presente para intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y así enfoco mi vida, en tratar de, pues, centrarme en cosas a corto plazo o como mucho a medio plazo. No planeo nada a largo plazo porque, bueno, pues no depende de mí y lo que tenga que pasar, pues va a pasar. Y sí, cerraste como para cerrar el círculo de este podcast, de este capítulo, cerrando con lo que abrimos, con el destino. Y creo que tienes toda razón. O sea, yo también soy una persona que vive el presente porque, como decía una frase célebre de un libro donde buscaban la ciudad Seto de la película, no va a pasar nada que no esté en tu destino. Así que no tienes que tener miedo, seguir viviendo y si tendremos que ir a otro lugar, pues ya seremos avisados, como nos ha pasado en otras épocas. Lourdes, mil gracias por compartirnos este conocimiento de manera tan sencilla, porque yo siempre he creído que debemos tratar de hacerlo lo más sencillo para que todo el mundo lo pueda escuchar, para que todo el mundo lo pueda entender. Y a veces la gente te juzga, te dice, ay, pero ¿cómo haces esas preguntas? Pero ¿cómo dicen eso? Pero creo que para mí, desde mi punto de vista, lo rico es hacer que esto lo entienda absolutamente todo el mundo, el que lee, el que no lee, el que le gusta, porque actualmente es muy difícil que la gente se apegue a la lectura. Creo que es algo más de nuestras épocas que tampoco somos viejitas, pero tampoco adolescentes. Entonces, creo que ahora es difícil que la gente ame la lectura, pero creo que estos podcasts y esto que ellos ven sí les pueden ilustrar acerca de algo más y seguramente les pueden dar ganas de investigar, tomar un libro y ver qué existe más allá. Si nos quieres contar algo final, tu frase para cerrar este maravilloso programa, Lourdes. Pues muchas gracias, María José, que me siento muy honrada de haber estado en tu espacio. Gracias por permitirme homenajear pues a personas que yo admiro tanto como Hildegarda de Bingen y creo mucho, muy mucho que el futuro es femenino. Creo mucho que nosotras jugamos un papel con nuestra sensibilidad. No olvidemos que los primeros dioses o las primeras formas de religiosidad de la historia fueron femeninas, esas Venus, esas mujeres con formas de madre que nos llevaron hacia la espiritualidad y hacia las otras realidades. Ese papel que se nos ha negado como diosas, como personas capaces de dar vida, lo tenemos que reivindicar. Estamos en el momento para hacerlo. El futuro es de nosotras y por eso mismo también tiene que llegar esa onda al misterio. Aunque tenemos muchos compañeros buenísimos y yo en mi caso, pues Johanan es mi mayor apoyo y siempre me apoya en todo, pero indudablemente necesitamos más mujeres que hablen de estas temáticas, porque tenemos mucho que contar, tenemos una sensibilidad especial o diferente para hacerlo y me gusta mucho estar contigo aquí precisamente por eso, hermana. Gracias de corazón por haberme permitido estar contigo en tu espacio y bueno, pues aquí estaré en próximas ocasiones si es que quieres y te apetece. Gracias de corazón y simplemente decir que ojalá me puedan seguir en Noche de Lluvia Podcast y apoyarme ahí en YouTube y en Spotify. Muchas gracias. Por supuesto que sí, Lourdes, eres súper bienvenida y hay tantos temas que sabes y tantas cosas que compartir que para mí sería un honor y no quiero dejar de decirte delante de toda la gente que tienes toda mi admiración y mi respeto y eres muy sencilla, muy carismática y muy amorosa y creo que eso es lo que a la gente también le gusta. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes, hermosa audiencia, por estar, por disfrutar de este capítulo, por acompañarnos. Recuerden que es súper importante que se suscriban, que es completamente gratis, que es súper rápido, que no les cuesta nada. Dejen su like, dejen su comentario y nos sigan dando sugerencias de a quién invitamos, qué persona quiere que estén con nosotros en Cósmica. Les recuerdo que soy María José Roballo. Les agradezco por estar en este espacio como siempre y les mando un abrazo desde la mitad del mundo, Ecuador.